excelentísimos e ilustrísimas autoridades de la mesa, muy estimados colegas, señoras, señores. La realidad actual de los hispanos en los Estados Unidos es, como siempre sucede, el resultado de un conjunto de procesos históricos. Descontando los asentamientos antiguos y algunas aventuras aisladas de poca monta, la verdadera inmigración comienza a principios del siglo XX con México a la cabeza. Le siguen los puertorriqueños, más tarde los cubanos y en las últimas décadas los dominicanos, los centroamericanos y otros procedentes de diferentes zonas de la América del Sur. Los españoles han sido y continúan siendo una notable minoría. Los mexicanos eran ya abundantes en 1910 y seguían creciendo de manera que en tiempos de la Gran Depresión los expulsados del país fueron unos 500.000. Las nuevas olas inmigratorias muy pronto recuperaron esas cifras e incluso las multiplicaron. La necesidad de mano de obra para los trabajos agrícolas en los Estados Unidos, desde entonces en constante expansión, fue el motivo principal de estos traslados hacia el norte, legales los más, ilegales en una proporción desconocida, aunque minoritaria. La situación se ha mantenido con auge singular hasta nuestros días. Después de la Segunda Guerra Mundial, le tocó el turno a los puertorriqueños. La situación era diferente, pues los nacidos en la isla eran, desde 1917, ciudadanos norteamericanos, por lo que sus movilizaciones hacia Nueva York, lugar de asiento preferido por este grupo, no presentaba problema migratorio alguno. En este caso no hubo ni hay inmigrantes ilegales. Para 1960, ya esta ciudad y los territorios contiguos del norte contaban con cerca de 1 millón de ciudadanos llegados de la isla caribeña, y el traslado solo daba entonces sus primeros pasos. Los cubanos ocupan el tercer lugar en cuanto a cronología de llegada, aunque con anterioridad a 1959 ya había pequeñas concentraciones de individuos de ese origen en los Estados Unidos. Las cifras no se dispararon hasta el triunfo de la Revolución Castrista y las décadas siguientes. Año tras año, el volumen de refugiados cubanos en ese país ha protagonizado un crecimiento auténticamente espectacular, como veremos más adelante. Con posterioridad, otras emigraciones han venido a aumentar la presencia hispánica en territorio norteamericano. Dominicanos, centroamericanos y suramericanos han protagonizado diversos capítulos de la historia reciente. La dominicana no comienza en firme hasta mediados de la década de los 60. Los de Centroamérica, encabezados por los salvadoreños, poco después, con un gran número de entradas ilegales. Y más tarde empieza a sentirse la presencia de colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, en números siempre más reducidos. En los primeros años de este siglo XXI le ha tocado el turno a los venezolanos y en menor medida a los argentinos. A razones de mejoras socioeconómicas o simplemente de subsistencia se deben en su mayoría las emigraciones mexicanas y centroamericanas. Asediados por la pobreza y por las barreras que impedían el acceso a salarios dignos y seguros, a una vivienda mínimamente aceptable, a condiciones básicas de salud, a la escolarización de los hijos y un etcétera, que aunque no muy largo, sí fundamental, estos grupos de individuos abandonan sus lugares de origen para sentarse en una especie de tierra prometida que, aunque no hubiese sido así en realidad, era siempre mucho mejor que las que habían tenido. Son los llamados inmigrantes económicos. Por otra parte, están los que escapan de situaciones políticas y a veces religiosas que consideran inaceptables, como es el caso de los cubanos y de los nicaragüenses. La postura política del gobierno de La Habana en un caso y los vaivenes de Managua entre Somoza y los sandinistas por otro, obligaron a muchos a abandonar sus lugares,
bien por nexos o simpatías con gobiernos anteriores, los menos, bien por rechazo moral a los planteamientos de los nuevos gobernantes, los más. Su perfil sociocultural es medio o alto, con buenos índices de educación, profesionales especializados en diferentes áreas, con relativo éxito económico y buen dominio del inglés. Son los exiliados. El tercer grupo está constituido por aquellos que salen de sus países para huir de situaciones económicamente angustiosas, productos de guerras intestinas, feroces dictaduras, impericias gubernamentales, cuando no de flagrantes y continuas malversaciones sufridas repetidamente en sus países de origen. Aunque la razón inmediata de su marcha sea de índole económica, acompañada a veces de inseguridad personal, esta ha sido causada directamente por el brutal deterioro social devenido en luchas intestinas o de políticas económicas trasnochadas e inoperantes. El grupo es mixto. Se encuentran en él desde profesionales altamente cualificados hasta obreros sin especialización, insertados en un amplísimo espectro socioeconómico. Son también inmigrantes, aunque el móvil que los haya impulsado sea mucho más complejo que el de los grupos anteriores. Los lugares de destino de estos inmigrantes han sido y son muy diversos, dependiendo sobre todo de la potencialidad de éxito que ofrezcan, en su accesibilidad, de los contactos personales y, por supuesto, de las condiciones de los grupos y de los individuos. Con excepción de Los Ángeles y ciudades medianas y pequeñas, y esto recientemente, la gran inmigración mexicana ha ido a zonas rurales o a pequeños poblados. En principio se encontraba en los tradicionales territorios del suroeste, pero después se ha ido extendiendo, si bien en proporciones más modestas, hacia el norte y hacia la zona este, tanto a Nueva York como a la Florida. Los centroamericanos constituyen un punto de transición entre ciudad y ruralía, aunque su punto de asentamiento ha sido California preferentemente. También los suramericanos han apostado por este estado del oeste, aunque su ubicación última sea mucho más abarcadora. En general, podría afirmarse que puertorriqueños, cubanos, dominicanos, venezolanos y argentinos constituyen una inmigración urbana. Naturalmente, hoy es posible encontrar cualquier procedencia hispana en todos los estados de este país. La población hispana de los Estados Unidos es la siguiente. Han repartido los papelitos para hacer esto un poco más pronto, pues vamos a seguir por eso. Vean ustedes que efectivamente los primeros son México y Puerto Rico, bueno, México sobre todo con 61,2 y después ya empieza de Puerto Rico hasta Panamá de un 12,1 a un 0,8, etc. El resto de centroamericanos suman 64.833, un 0,3%. Los demás inmigrantes procedentes de Sudamérica, pues 378 millones, etcétera, etcétera, y la de los orígenes, incluyendo España, 1.900.000 tanto, que es un 8,8%. Bueno, como tienen ustedes las cifras, no voy a detenerme demasiado en eso. Las emigraciones hispanas en los Estados Unidos, cada vez más densas y constantes, han superado todos los cálculos estadísticos. En 1982, la población hispana del país era de unos 15 millones aproximadamente, el 7% del total. 15 años más tarde ya eran 29 millones, el 11,1%. Se trataba de unas cifras, estamos hablando de 1997, que se acercaban mucho a la primera gran minoría de esa nación, la de los negros, que tenían un 12,8%. Por entonces, 1966, la US Current Population Report suponía que para el año 2000 la población hispana sería de más de 31 millones y que para el 2012 serían 52 millones. Habrían superado entonces con creces a la población negra, convirtiéndose así en la primera minoría de la Unión. Pronosticaba también que en el 2016 la composición demográfica de los Estados Unidos habría cambiado completamente y que continuaría haciéndolo, pues para entonces la inmigración hispana sería mayor que la de todos los grupos étnicos juntos. Estas previsiones para el futuro son ya, desde 2002, son ya hechas, realidades.
Una contundente realidad, pues los 35 millones de hispanos constituían el 12,5%, mientras que la población negra no hispana de la Unión se quedaba en el 12%. Estamos hablando de un salto demográfico espectacular. Ya en 1990, la cantidad de hispanos radicados en suelo norteamericano convertía a ese país en la quinta nación hispanohablante del mundo según el número de hablantes, solo por debajo de México, de Colombia, de España y de Argentina. Lo más interesante de este salto es que el número de la población hispana se ha producido en los estados más importantes, desde el triple punto de vista político, cultural y económico. En el cuadro número 2 tienen ustedes exactamente puestas con mucha claridad, según creo, todas estas estadísticas. Estos datos van acompañados de un estancamiento en el crecimiento de la población negra y de una notable regresión entre anglos y hispanos. Nada parecía indicar que estas olas fueran a disminuir en el futuro. De una parte, las causas de tipo económico que mueven a muchísimos de estos hombres y mujeres no tienen por el momento posibilidad de sufrir cambios sustanciales. Al contrario, se han agravado en los últimos años por las terribles devastaciones producidas por huracanes, inundaciones y terremotos, sobre todo en México y en Centroamérica, que son los puntos de procedencia de la mayoría de los inmigrantes ilegales. Estos últimos, hoy más de 11 millones, no cesan de crecer. De otra parte, la política zigzagueante de los Estados Unidos en materia migratoria, que aunque amenaza constantemente con deportaciones, termina con buscar algún acomodo y facilita los trámites para legalizar esas situaciones. Los políticos quieren votos, los patronos mano de obra barata y las grandes empresas consumidores. Otras declaraciones, en unas declaraciones del presidente Obama de julio del 2010, parecían indicar que en breve tiempo esos 11 millones de indocumentados podrían ser legalizados, pero otros sucesos ocurridos con posterioridad en varios estados del oeste abren ciertas dudas sobre su posible cumplimiento. La realidad es que ninguna de estas causas que impulsaron el éxodo hacia los Estados Unidos han cambiado en nada. Nicaragua, tras un breve periodo democrático, ha vuelto a los momentos oscuros de las antiguas dictaduras, y Cuba sigue produciendo más y más exiliados que se van sumando al millón largo que existía hace algunos años, aumentando sus cifras sin cesar. El futuro no puede ser más previsible. Aunque el flujo migratorio es de una importancia notable en el crecimiento poblacional de los hispanos, hay otras dos razones que intervienen muy activamente en el proceso: las altas tasas de fertilidad y los bajos índices de mortandad. Las familias hispanas tienen hoy una media de unos 3 hijos, 2,97, la tasa más alta de todos los grupos de la demografía norteamericana, que en general ofrece un promedio de nacimiento de 2,1 por mujer. Los datos indican que de un porcentaje de distribución de nacimientos hispanos de un 15,6% del total del país en 1995, pasará a un 32,8% en el 2050. La esperanza de vida es también superior en los grupos hispanos. En 1995 era de 78,6 años, frente a los 76 de media general, y en el 2050 será de 87, frente a los 82 de la población en su conjunto. Debe ser tenida en cuenta también otra circunstancia importante, y es que la población hispana en general está integrada por individuos muy jóvenes, como se ve fácilmente en el cuadro siguiente. En el cuadro número 3 tienen ustedes esta información. La comparación de estos datos sobre distribución general no deja lugar a dudas sobre este aspecto, como muy bien documenta la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos de 2008. Los datos aportados con anterioridad llevan aparejadas varias diferencias de comportamiento. Los que proceden de ámbitos poco o nada favorecidos socioeconómicamente ven en el país anfitrión la meca deseada: mejores sueldos, más disponibilidad habitacional, mayor nivel de vida, mejor escolarización para los hijos, etc. Y en consecuencia, las comparaciones con las condiciones sufridas en su país de origen sitúan a este en una escala muy inferior. Los éxitos alcanzados, aunque fuesen en sí modestos, solían producir
unas actitudes muy positivas hacia la cultura anglo. Ello podría dar origen, y lo fue en muchos casos, a un proceso de aculturación, a veces abiertamente impulsado en el caso de sus descendientes. La aculturación deseada y buscada no se ha detenido solo en cuestiones superficiales, como la aceptación del American Way of Life, vestuario, comidas, costumbres, preferencias musicales, etc., sino también asuntos de más calado, como la visión del mundo, la cultura en general y en particular, muy en particular, la lengua. Se subestimaban los supuestos valores anteriores que no les habían producido el menor beneficio y se abrazaban los nuevos, que sí habían significado mucho en sus vidas. Desaparecido el orgullo étnico-cultural inicial, si es que alguna vez se tuvo, se tiende a incorporarse a crecientes procesos de desnitización y en muchos casos también, pues, la transculturación total. El paralelo sobre aspectos lingüísticos es obligado. Abandono creciente de actitudes positivas hacia la lengua materna, debilitamiento progresivo de la lealtad lingüística, restricción de los ámbitos de uso del español, empobrecimiento gradual y posiblemente estadios avanzados de mortalidad lingüística o quizás la muerte total de la lengua materna. En estos casos extremos se parte de un monolingüismo, en lengua materna, se avanza hacia diferentes situaciones de bilingüismo incipiente, medio, avanzado, al tiempo que se debilita la lengua propia y se puede desembocar de nuevo en un monolingüismo, pero en esta ocasión de signo contrario. La situación opuesta es muy clara. El orgullo étnico-cultural conserva un conjunto de actitudes positivas hacia la lengua materna que no solo la mantienen viva, sino también cuidada, según los criterios de corrección idiomática mantenidos por la comunidad. La lealtad lingüística es un hecho. En estos casos encontramos situaciones bilingües desequilibradas a favor de aquello o un bilingüismo perfectamente equilibrado. Los datos de que disponemos en la actualidad sobre índices de mortandad del español entre los emigrados y exiliados a los Estados Unidos nos dice que un 23% de ellos ha perdido su lengua materna, más de 7 millones. Cuando este porcentaje general se analiza por estados, el espectro va desde la Florida, donde la mortandad es de solo del 8%, a Colorado, donde alcanza un altísimo 52%. Todo lo visto anteriormente nos lleva por fuerza a desembocar en un tema apasionante pero difícil. ¿Existe realmente una comunidad hispana en los Estados Unidos? ¿O se trata más bien de un conjunto de comunidades con un alto grado, o al menos suficiente, de personificación? Las conclusiones que se han ido presentando en diferentes estudios son para todos los gustos, desde las más extremas, tanto en sentido positivo como negativo, hasta las de tendencias más conciliadoras. Son más los elementos que nos unen que los que nos separan, o exactamente lo contrario. En esta última perspectiva se insertan las numerosas declaraciones de que lo único que une a estos grupos es la lengua española, si bien se trata de diferentes variedades regionales y aunque en medida cada vez menor de la religión católica. De momento, lo único que puede decirse, dado el escaso número de estudios contrastivos con base empírica, es lo relativo, primero, a las características de los inmigrados. 2, los deseos de retorno a sus lugares de origen. 3, el éxito económico. 4, los índices de escolaridad. Y 5, el grado de mantenimiento de la hispanidad del español mismo en su versión local. Dentro del rubro de bienestar económico deben revisarse 2 índices de vital importancia: el estado de las empresas hispanas en Norteamérica y la situación financiera de las familias inmigradas. Con respecto a las empresas hispánicas, la situación queda planteada en el siguiente cuadro número 4, en que ustedes verán que están evidentemente las mexicanas, el compuesto muy importante, siguen las cubanas y después centro y sudamericanas. Se duda que estos datos deberían tener alguna relación con la situación económica de los diferentes grupos de residentes hispanos en el país. Tiene el cuadro 5 que remata el anterior. Cuando se comparan entre sí las medias de ingresos, se repara en que son los cubanos los que reciben una media mayor de ingresos de 50.000 o más, o sea, un 24,5%. Aquí las distancias son notorias con respecto a los otros grupos,
menos el rubro otros, que también pasa de los $20.000. Sudamericanos, mexicanos y puertorriqueños se quedan muy por debajo. Cuando se revisan las cifras correspondientes a ingresos, que van desde los 24.000 a los 49.000, el grupo mexicano queda siempre en primer lugar. 8 años más tarde, sin embargo, las diferencias se habían acrecentado algo. El grupo de cubanos estaba a punto de alcanzar la media de $50.000, seguido por los mexicanos con cerca de 40.000. Los de Centro y Sudamérica, poco menos que los mexicanos, y por último los puertorriqueños con unos 35.000 al año, por supuesto. Los índices de escolarización son instrumentos muy fiables para medir el estatus cultural de los grupos de inmigrantes. En 1992, según datos del Current Population Survey, la situación era la siguiente, y ven ustedes en el cuadro número 6, donde pues, los mexicanos tienen, por supuesto, un punto muy importante, 0.1, pero ven ustedes que la línea de los cubanos es la más rica de todas, con 0.7 para doctorado, con un 4.5 para maestría, con un 18% para doctorado y para un 18% en cuanto a titulación superior. Para el año 2001 se mantenían estas proporciones. Entre los cubanos, un 70,3% habían terminado los estudios de la escuela superior y un 27,8% poseía títulos de bachillerato universitario o licenciatura. Estas cifras están por debajo de lo de la población no hispana en cuanto a titulaciones de escuela superior, que era el 87,7%. Pero en la más alta de los grupos hispanos, seguido por los centro y suramericanos, que presentaban índices de 64% y 18% para escuela superior y primer ciclo universitario. Hoy las cifras de que disponemos son mucho más altas en todas las categorías. Por otro lado, si revisamos los índices de aculturación lingüística según los datos de la Strategy Research Corporation, observamos lo siguiente, y tienen ustedes el cuadro 7, y observen lo de Miami, que siempre es muy interesante, con un 43%, donde hay escasa aculturación. Las diferencias saltan a la vista. Miami es la ciudad que menos aculturación lingüística presenta, en acusados contrastes con Los Ángeles y, aunque con menor intensidad, con Nueva York, San Francisco o Chicago. Sobre la investigación, como la investigación está hecha sobre el total hispano de estas ciudades, hay que rehuir la tentación de concluir, como han hecho algunos paisanos míos, que los cubanos son los menos aculturados y los mexicanos y salvadoreños los más. Luego, este parámetro tampoco es concluyente ni puede serlo. Quizás más elocuentes sean las producciones culturales en español, en teatro y medios de comunicación social en español, en particular la prensa escrita. Por ejemplo, Miami tiene más del doble que Los Ángeles y Nueva York juntos. Aunque la población editorial del libro no llega a estas proporciones, sigue manteniendo un cómodo primer lugar. Es posible que estos datos hablen a favor de un mayor cuidado y atención al cultivo de la hispanidad en su variación local. Se ha llegado a un punto de que Miami publica 11 veces más libros que toda Cuba. Vean, con respecto al idioma del español, el siguiente cuadro indica el porcentaje con el uso del español en cada lugar. Desde Nuevo México hasta Washington, ven ustedes ahí la lista, son datos muy recientes, de manera que no hay que preocuparse demasiado porque no sean exactamente rigurosos. Estos datos, mucho anteriormente, que son de 1993, del US Bureau of the Census, elaborados por Silva Cobalán, dejan ver la proporción de los que mantienen al español en el ámbito doméstico, pero no indican la calidad del español manejado. La misma autora ha preparado otro cuadro en el que muestra el porcentaje de hispanohablantes en la población total de los Estados Unidos, el cuadro 9 que ven ustedes a continuación. Bueno, bien. No es mucho lo que puede sacarse en claro de estos números con respecto a las procedencias de los hispanos, puesto que los datos están por estados, no por individuos. Pero, de todas formas, que la Florida y Nueva York encabecen la lista, que son las emigraciones más recientes, puertorriqueños, cubanos y dominicanos, las que parecen mantener mejor la lengua materna. Sin embargo, lo más importante es el uso del español en situaciones públicas. En esto, quizá el condado de Miami-Dade, dada su naturaleza oficial de bilingüe y bicultural, vaya a la cabeza del país. Hace ya tiempo que se señaló con precisión que en Miami se puede comprar una casa o un automóvil, obtener un tratamiento médico especializado o consultar a un abogado o a un contable, todo ello utilizando únicamente el español. Los medios hispanos de comunicación, por su parte,
sin olvidar la faceta publicitaria, tienen ahora un auge espectacular. Unos botones de muestra. En Miami existen 30 emisoras de radio, todas ellas con programación completamente en español. Varios canales de televisión que transmiten íntegramente en español. 2 periódicos de publicación diaria y amplia tirada y más de 5 semanarios. En Nueva York, en menor medida, Los Ángeles, reproducen este esquema, y todo ello sin contar con las grandes empresas multinacionales como Televisa, que emite programación de costa a costa y sin hacer alusión a la producción televisada, especialmente los talk shows que la prensa escrita produce. Debe recordarse que el diario Las Américas, y más recientemente el Nuevo Herald, el de Las Américas ya no existe, hace unos meses que ya no existe, periódicos de la comunidad hispánica mayamense ofrecen a sus lectores artículos sobre temas idiomáticos en los que se censuran las incorrecciones cometidas, tanto por los medios de comunicación como por la población en general. A juzgar por la correspondencia recibida en ambas redacciones, estas pequeñas notas poseen un número importante de lectores. La Academia Norteamericana de la Lengua Española acaba de publicar por segunda vez un libro llamado Hablando bien se entiende la gente. Es la segunda edición, que ha salido hace apenas unas semanas, cuyos editores y contribuyentes recogen en sus páginas, mediante anécdotas y notas humorísticas, un buen número de incorrecciones de los hablantes hispano-unidistas, como esa academia quiere que les llamemos ahora, ofreciendo las alternativas que abriendo la lengua para expresarse correctamente en español. Miembros de la misma academia producen también notas de este tipo que se ofrecen en programas de la televisión hispana de la zona de Nueva York. No hay que sepamos estudios sobre la lengua manejada en estos medios, con excepción de los anglicismos léxicos aparecidos en 3 grandes periódicos del país: La Opinión de Los Ángeles, La Prensa de Nueva York y el Diario de las Américas. El periódico de Miami es el que menos densidad de anglicismo presenta en todas sus secciones, seguido de lejos por La Prensa y, en último lugar, por La Opinión, que cuenta con una notable cantidad de estos préstamos. La importancia que revisten todos estos aspectos culturales es, desde luego, muy desigual, pues todos los medios de gran popularidad, televisión y en menor medida radio, tienen presencia y peso en todos los hogares. Para una buena cantidad de hablantes que residen en los Estados Unidos, los elementos más apegados a la cultura de élite, el libro, las conferencias, etcétera, se desconocen casi completamente o no significan nada. Hay otros factores más significativos para la mayoría de la población hispana, que puede funcionar en la comunidad como marca de estatus. Por una parte, el papel del español como elemento de cohesión comunicativa local e internacional, y por otra, su unidad económica, utilidad económica, unidad no tanto. En especial, en algunos núcleos urbanos o en su periferia, el español sirve para bastante más que para hablar con familiares y amigos del entorno o del país de origen. Es la lengua que debe y muchas veces tiene que manejarse con miles de visitantes de toda Hispanoamérica y de España. Los atractivos de Nueva York son innumerables. Miami como centro comercial y relativamente cercano parque de atracciones Disney World, y Los Ángeles con el atractivo de ser la meca del celuloide y también con otro asentamiento Disneyland, a poca distancia, muy poca distancia, como todos saben. Son envidiables estos puntos turísticos para lo que venimos diciendo. Saber español va siendo, entre otras cosas, un negocio. Y aún en comunidades de mucha cohesión como la mayamense, el español es un buen pasaporte para la obtención de empleo al margen de las empresas turísticas. Todos estos elementos ofrecen su concurso, es verdad que de manera muy desigual, a la formación de una actitud positiva hacia el español dentro de los miembros de la comunidad hispana, cosa que no ocurría antes. Las actitudes, como siempre, son el resultado de un conjunto de creencias. Algunas coinciden con hechos reales, otras, en cambio, han nacido al calor de la subjetividad. Que los inmigrantes de origen mexicano piensen masivamente que el mejor español es el que se habla en la Ciudad de México, el que los puertorriqueños crean que es en San Juan y los cubanos que en La Habana, es el mejor ejemplo de ello. Después aparecen otros motivos: es señal de identidad, es la lengua de mis padres y de mis antepasados, es idioma hermoso, agradable, musical, etcétera, etcétera. Y aún habrá que anotar un último factor: la importancia creciente, el poder
político hispano. A poco que se siguen las notas de prensa de los últimos años, se comprobará el empuje siempre en aumento que ahora tiene. Las dos últimas campañas para la elección presidencial en los Estados Unidos constituyen un ejemplo más que contundente que puede ofrecerse en este sentido, desde páginas electrónicas en español hasta fragmentos en esta lengua en los discursos públicos de los candidatos. Las cosas han cambiado y mucho. Hace tan solo 40 años, con las excepciones de rigor, el español era la lengua de unos pobres indocumentados, analfabetos, que llegaban al país a recoger tomates a $1 la hora. Hoy se han disparado las matrículas para estudiar español en todo el país y a todos los niveles. Es de lejos el idioma extranjero más estudiado en las universidades norteamericanas. 850.000 matrículas en las clases de español, en contraste con 210.000 del francés, 198.000 del alemán, 92.000 que se han seleccionado como lenguaje de signos, 74.000 que aprenden japonés y 61.000 que estudian chino. En el arco que va desde kindergarten al grado 12, estudian español en estos momentos 6.418.331 alumnos. Y no todos son hispanohablantes, por supuesto, sino todo lo contrario. La lengua más cercana a estos datos es el francés, que tiene aproximadamente 1.254.000, etc. O sea que de los millones que están estudiando español al millón y poco del francés, y son datos muy recientes del American Council of the Teaching of Foreign Languages, me parece que no deja lugar a dudas. No deja de ser sorprendente que hace unas pocas semanas, en un artículo del poderoso New York Times, el editorialista Nicholas Kristof invitara a los jóvenes norteamericanos a darle prioridad absoluta al francés y no al chino, estudiándolo, el español, desde la escuela primaria, puesto que es la lengua, cito literalmente, traduzco, puesto que es la lengua que está presente en la vida cotidiana del país y lo estará cada vez más. Y continuaba, el chino es una carrera, el español es un instrumento para la vida diaria, no importa la carrera que se elija, sea esta la de mecánica o la de presidente. Eso decía, y para mí fue muy sorprendente, porque este que dice esto ahora, el señor Kristof, él y su mujer son especialistas en chino. Esta postura está acompañada por el hecho de que los hablantes bilingües inglés y español no solo tienen más posibilidades de conseguir mejores puestos de trabajo, sino que además obtienen sueldos más altos que los monolingües en inglés. En el estado de la Florida, la media general es de $2.000 más al año en el caso de los bilingües, pero cuando esta media se rompe, a medida que se van acumulando los cargos, las diferencias llegan hasta $8.000 más al año los bilingües inglés-español, que son los que hablan naturalmente inglés. Por otro lado, en los últimos tiempos han aumentado los intercambios internacionales de jóvenes universitarios que durante sus estancias en España y en Hispanoamérica han tenido acceso directo a la verdadera cultura hispánica. También es importante, aunque pudiera parecer una razón frívola, el auge espectacular de la televisión hispana. Las actitudes generales del norteamericano de a pie hacia los hispanos van dando pasos favorables y muy significativos. ¿Qué duda cabe de que si esto fuera así realmente, pues habría un reflejo en las actitudes de los propios inmigrantes, que se traduciría, como en realidad se ha hecho, en pasos hacia la rehispanización de los que un día abandonaron el hispanismo. Ahora vuelven a él. Claro, hay entusiastas detalles al respecto. Un ejemplo vale más que 100 palabras. En el estado de la Florida existen hoy casi 200 empresas españolas, no hispanas, solo de España, a las que deben añadirse las cubanas y muy recientemente las venezolanas. Es evidente que estas empresas necesitan personal bilingüe. Debido a ello, el gobierno del estado de la Florida comenzó a preocuparse seriamente de que, dado el número ascendiente de ellas, no se encontraran en la Florida personal suficientemente preparado en español y que se marchasen a California. Pusieron en marcha de inmediato cursos gratuitos para enseñar español a hispanohablantes que no manejaran su lengua de naturaleza adecuada, tanto en la oralidad como en la escritura. A la primera llamada se presentaron, solo en el estado de la Florida, 28.000 hispanos. Los cursos tuvieron lugar durante 6 años consecutivos
Ya hoy son absolutamente innecesarios. El ritmo de la inmigración en los Estados Unidos ha cobrado un desarrollo no solo drástico, sino inesperado. Desde la primera década del siglo XX no se había producido nada igual, pues la media de inmigrantes entre 1921 y 1979 había sido tan solo en aquellas épocas de 195.000 por año, claro. Hoy se piensa seriamente en tratar de reducir las cifras actuales, aunque en el caso de los hispanos las cosas no son tan fáciles debido a los ingresos ilegales, práctica muy difícil de detener. En la actualidad, California, por ejemplo, necesita construir un aula nueva cada hora de las 24 horas que tiene el día, los 365 días al año, para poder acomodar a los niños inmigrantes hispanos. Estos costes son sufragados por los ciudadanos que se ven obligados a aportar $1.200 anuales extra en sus impuestos debido a este crecimiento excesivo de la inmigración. Son datos los que estén interesados, pueden ir al National Academy of Science Report, que tiene un detallado denuncio de todo esto. Según Cancela, por cada minuto que pasa, entran 2,5 hispanos a la corriente de inmigrantes del país. Es decir, cerca de 3.700 al día, por lo que estaríamos hablando de más de 13 millones al año. Así, no causa sorpresa que dentro de los años que faltan para 2050, los hispanos sean 102,8 millones, aún contando con las inevitables tasas de mortandad. Con una mayoría como esa, puede que haya cambios sobresalientes hasta en la política del país. En todos los cálculos que se han hecho sobre el futuro del español, han influido dos hechos muy significativos. Si las proyecciones se confirman, México, que es ahora, naturalmente, el más importante de todo, cedería su cetro a los Estados Unidos, que llegaría a convertirse para 2050 en el primer país hispanohablante del mundo. Y ya finalizo. El español es hoy la cuarta lengua más hablada del planeta, pues la utiliza el 5,7% de la población mundial. La situación va en aumento, pues las proyecciones hechas por la británica World Data de Chicago para 2030 nos dicen que seremos el 7,5% de los hablantes de todo el mundo, un total de 535 millones, muy por encima del ruso, que se queda en 2,2%, del francés en 1,4% y del alemán en 1,2%. Lo que indica que para entonces solo el chino superará al español como grupo de hablantes de lengua materna. Si no cambian los rumbos, es muy posible que dentro de 3 o 4 generaciones el 10% de la población mundial se entienda en español. Esperemos que así sea. Muchas gracias.